porque se evidencia que hay una brecha entre lo que creemos que puede trabajar un hombre y lo que puede trabajar una mujer. De hecho, las mujeres tienen el promedio de educación más alto, sí, en años de escolaridad, las mujeres tienen más años de escolaridad en Colombia, Ujú. pero ves tú que les pagan menos. En este podcast hablo con ahorradores. Su perspectiva económica se enfoca mucho en las personas y en sus necesidades. Ella es una persona que tiene mucha empatía y demuestra el deseo de ver mejorar las condiciones de los demás. Si le gusta este podcast, por favor, suscríbase y compártanlo. Gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Bien, Bien, ¿cómo listo, les ha ido? todo bien. Entonces, quiero comenzar con que si me puedes contar un poco de ti, de tu vida, dónde estudiaste, qué trabajas ahora. Bueno, em, yo siempre he vivido acá en Cota. Me gradué de un colegio cristiano acá en Cota. Salí así como un poco perdida de qué quería hacer y entré a estudiar lenguas modernas. Hice 5 semestres de lenguas modernas, me gradué como tecnóloga y luego comencé a estudiar economía en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Em, Salí am, a trabajar después del proyecto de grado. Una persona lo leyó, dijo, pues ven, escribes chévere, te gusta el tema de investigación, no sé qué, manejas, digamos, hay unos paquetes estadísticos en econometría y que es como la base de la economía. Entonces yo le dije sí de una y comencé a trabajar en diferentes proyectos, hacíamos documentos para mercado laboral, para pobreza monetaria, pobreza multidimensional, bueno, eran temas así más que todo como sociales, pero pues siempre a partir de datos. Luego entré a trabajar a una asociación de recicladores. Ellos en ese momento estaban iniciando con la regulación de un decreto que les dice, venga, usted puede cobrar como reciclador por hacer su trabajo, le puede cobrar a la gente, porque es un servicio público. Entonces yo hacía toda la parte, digamos, matemática y contable de cuánto tenían que recibir los recicladores. Y así fui como conociendo otras asociaciones en Tocancipá, Zipaquirá, aquí en Cota, Chía. Bueno, entonces resulté trabajando con ellos. Y ya luego, a la par, he estado siempre trabajando en el tema de investigación, cualquier proyecto al que me llaman, de una, pero sobre todo esos temas, ¿no? Mercado laboral, pobreza. Em, Luego inicié acá en el 2019 en la alcaldía de Cota. Yo soy contratista de la Secretaría de Hacienda. Yo estoy, pues, digamos, como mi actividad principal es toda la valoración que se le hace al tema de los impuestos. Entonces estoy ahorita en esa parte, como les digo, todavía trabajando con la parte de investigación, de consultoría económica. Y el año pasado, bueno, hice una especialización en proyectos de desarrollo en la ESAP, en la Escuela Superior de Administración Pública. Se supone me gradúo ahorita en noviembre, estoy esperando. Y ya eso es como así, digamos, un resumen de lo que ha sido mi vida profesional. Listo. Ahorita entramos más en detalle en eso, pero te quería preguntar primero, ¿naciste en Cota? No, yo nací en Bogotá, pero desde muy chiquita, pues mis papás se vinieron acá a Cota hace muchos años. Mm. Yo llegué acá como a los 5 años, creo. Ah, ok, ok. ¿Y, Entonces y siempre he vivido cómo te acá. gustó vivir en un pueblo? Porque es algo que yo a veces hablo con mis amigos, tengo amigos acá que también han vivido toda la vida acá y ellos dicen, ay no, qué harto vivir en un pueblo toda la vida, no les No, gusta mira que que, todo el mundo se conoce y cosas así. no, mira que no. A mí me gusta mucho.
Yo viví un año en la universidad. Cuando estuve en la universidad, viví un tiempo en Bogotá. Para mí fue caótico. ¿Sí? El ruido, no, la gente, el embotellamiento, de hecho hasta el aire, o sea, no. Yo para mí fue caótico. Me volví, me volví a Cota. A mí me gusta mucho vivir y de hecho donde yo vivo, que es obviamente más lejos, a mí me queda más retirado todo. Sí, Pero tú ya te acostumbras al transporte, no sé, ya te acostumbras. Digamos, yo tengo una hija y el colegio de mi hija queda ahí cerquita a la casa, claro. pues uno trata como de evaluar todas esas cosas Sí. y trabajo acá, 15 minutos me demoro de la casa, sí. No, no, yo me gusta, me gusta mucho vivir acá. Sí, a mí también cuando yo llegué, bueno, antes de llegar, yo siempre vivía en lugares muy urbanos. Ujú. Entonces cuando yo llegué, yo decía, uy, me quiero ir para Bogotá, me quiero ir para Bogotá. Pero como a los 3 4 meses yo dije, uy, no me enamoré de Cota, no me voy de Cota. Sí, 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 de hecho, aparte me parece que la calidad de vida que tienes acá no se compara con, o sea, digamos, sí, de pronto con algunas zonas de Bogotá, con algunas ciudades, con algunas zonas urbanas, Ujú. sí se puede comparar, pero digamos, en cuanto a seguridad, por ejemplo, Sí, 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 sí. em, en cuanto a seguridad, el tema es muy drástico, o sea, tú acá sales y tú sabes que vas tranquilo, ¿sí? Sí, En Bogotá tú sales y tú coges tu maleta, el miedo, no sé, sí, 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 yo no sé si definitivamente. también yo soy muy miedosa. No, no, totalmente. O sea, yo también cuando voy a Bogotá, ¿no? Como siempre mirando, que cambio Exactamente. acá, no sé, yo ando a todas las horas de la noche y nunca pasa nada, No. uno siempre se Ujú. siente bien acá. Me gusta O mucho pues acá. a mí no, personalmente a mí nunca me ha pasado nada acá. Ujú. No. Sí, sí. Y otra cosa que me gusta mucho de acá es que hay mucha actividad que, que el municipio da para la gente. Tengo un primo, por ejemplo, que le gusta meterse a todo. Estaban varias bandas, orquesta, en tenis, en patinaje, o sea, Ujú. y todo eso se lo da al pueblo gratis. Entonces, por ejemplo, para ti que tienes una niña y eso es Sí, digamos que muy la chévere. oferta institucional de este municipio es amplia, no solamente, digamos, para los niños y los jóvenes, sino también hay un programa, pues no sé, hay otros municipios que lo tienen, sí, pero acá me parece que es los recursos que se invierten en el programa de adulto mayor son considerables, tienen una casa, tienen recreación, o sea, Sí, y es una población que muchas veces tú sabes que está olvidada. Y sí, la oferta institucional de este municipio es amplia y se ha ido ampliando. Antes solamente teníamos el curso de guitarra y el curso de piano. Y ahora tenemos bandas, sí. concursan, Sí, que a sí, cada rato en el parque hacen también conciertos o conciertos, presentaciones y cosas así, exactamente. sí. Sí, eso es chévere de este municipio. Sí, bueno, entonces, cuando habías dicho que cuando comenzaste a estudiar era lenguajes modernas y Ah, que sí, lenguas hiciste modernas. lenguas modernas y hasta llegaste a hacer 5 semestres. Ujú. ¿Por qué después de 5 semestres decidiste hacer el cambio? Bueno, te voy a contar. Yo tenía 19 años y quedé embarazada. Ok. Entonces, en la universidad en la que yo estaba estudiando, pues era muy costosa. Mi papá dijo como, Lau, o sea, como así? Obviamente para él fue muy duro em, que yo fuera mamá tan joven. Ujú. Entonces yo le dije, tranquila, no se preocupe por mi estudio, yo veré como todo autosuficiente, ¿no? Y, y entonces me cambié de universidad. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es una universidad, digamos que pública. O sea, tú en realidad tú pagas sobre tu ingreso. Yo no tenía casi ingresos y para pasar era como con el ICFES, creo, y una prueba. Mm. Pasé. Entonces, cuando mi papá vio que pues que, bueno, esta china sí quiere estudiar al menos, ¿no? Em, pues ahí sí ya me apoyó. Pero sí, en realidad fue por eso, Ah, ok. porque yo no podía costear la universidad anterior sola y yo dije como, bueno, ¿qué me pongo a hacer?
yo no quería estudiar en el SENA, era una posibilidad, pero yo no quería. Y había una materia que yo veía en lenguas modernas que era economía. Y a mí esa materia me gustó mucho. Entonces yo dije, pues Mm. bueno, voy a intentarle allá esa carrera. Y pues sí, pasé. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la economía? Em, como la fusión de la ciencia, básicamente los datos y la matemática, puede lograr beneficios para una sociedad. ¿Por qué? Digamos, la política pública no se crea por una idea, ¿sí? Se crea a partir de unos antecedentes que están basados en unos datos que te dicen a ti, ojo, el desempleo está alto. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Política pública para reducir el desempleo. Eso, eso a mí fue lo que me gustó de la Ok. economía. ¿Sientes entonces que como el trabajo tiene un efecto, impacta a la sociedad por lo que Eh, acabas de describir? O sea, un trabajo personal, oh, como, no, o sea, la economía, estudiar eso y trabajar en eso, por lo que acabas de decir ah, que sí, la sí, sí, efectivamente, me parece que uno aporta algo o sea, todas las carreras aportan, sí, ¿no? Todas las carreras aportan, pero, pero aportarle a la sociedad a través de algo, de una ciencia de datos, de eso fue lo que me atrajo y siempre me ha atraído mucho de esta carrera. ¿y en el colegio entonces te fue bien o te gustó estudiar matemáticas? Pues yo en realidad en el colegio siempre fui como ñoñita, entonces me iba bien como en todo, excepto en música. A mí en música me iba terrible, terrible. Em, pero sí, pero no, ves, cuando yo salí del colegio no pensé en voy a estudiar em, economía, no, ni se me cruzó. Yo quería estudiar disque sociología, entonces resulté estudiando fue lenguas modernas. Bueno, no sé, uno a veces sale como muy desorientado. Mm. ¿Y el colegio me dijiste que era un colegio cristiano? ¿Cuál fue? El Giret, Ay, me lo em, imagino. Tenemos unas amigas que estudiaron ahí. Siempre sí, nos cuentan de eso. Sí, sí, sí. sí, yo estoy ahí desde tercero de primaria hasta pues 11, Gracias. Sí. hasta que... Ah, y ellos me contaron que también cada año para los que se gradúan hacen ¿cómo se llama eso? Como un viaje de grado. ¿Te Ah, a tocó? mí no me tocó, Ah, yo fui ¿no? la segunda promoción de ese colegio, o sea, hace Ah, mil años, yo fui la segunda promoción de ese colegio y pues estaban estructurando, hasta ahora se estaban estructurando muchas cosas. Me dio mucho gusto saber después que los chicos que iban saliendo tenían viajes, iban al exterior sí, y sí. tenían como encuentros, no sé, de qué tipo académicos o Sí, con a, otra a gente. mis amigas, ellos fueron al Caribe, hicieron un crucero al Caribe. Ah, imagínate. Sí. No, no, yo no. No, nosotros no. Listo. Y en el trabajo me estabas diciendo también, pues estabas diciendo en términos generales qué era lo que hacía, pero me gustaría saber más específico qué haces, digamos, el día a día. Bueno, yo ahorita estoy trabajando en dos lugares, ¿sí? Entonces me organizo para en las mañanas estar acá en Cota, en la oficina. Aquí básicamente hago informes de recaudo. ¿Qué es eso? Mirar a ver cuántos contribuyentes pagaron, qué pagaron. Eso se sistematiza a través de un sistema que tiene la alcaldía. Em, También estoy como pendiente del tema con los bancos, tasas, em, rendimientos financieros, bueno, movimientos financieros, movimientos de los bancos, del municipio de Cota. Digamos eso, pues sí, eso es como mi día a día. Ok. Llegar, mirar el recaudo. Ya pues de pronto van saliendo cositas. Ahí mensualmente yo entrego dos informes. Uno es informe CAR, que es del recaudo que se realiza a la CAR por el pago del predial.
del impuesto predial. Y otro informe que es de Sistema General de Regalías, pero ese sí es, sí, pues un informe que se hace a través de la página de la CGR, GESPROI. ¿Qué más hago yo en la oficina? ¿No? Y pues las actividades que te van saliendo, Sí. siempre hay algo que hacer. Yo trabajo directamente con la tesorera, o sea, es como somos el equipo ahí con tesorería, entonces siempre hay mucho trabajo. Pero todo el tema es relacionado a eso, a los impuestos de los contribuyentes. Entonces también a veces estoy ahí en atención al cliente porque que el impuesto de industria y comercio, que la página, que no me calculó, que entonces Mm, ahí uno como que los orienta. Mm, ya luego, en las tardes y el tiempo que me queda libre, lo tomo para el tema de la consultoría. Ahorita, en este momento, estamos trabajando en unos documentos de panorama general y ámbitos específicos. La semana pasada estuvimos trabajando en todo el tema de tributaria, pues también por lo de la reforma tributaria y eso, pues se sí. hicieron unos análisis al respecto y ahorita estamos haciendo, la semana antepasada se hizo uno de educación y esta semana estamos haciendo uno de mercado laboral. Ah, listo. Entonces, Y en el otro trabajo, ¿qué es lo que haces? em, bueno, entonces ahorita yo estoy creando el documento base de panorama de mercado laboral. Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a revisar la encuesta madre, digámoslo así, acá en Colombia es la GIH, la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Entonces yo tomo esa encuesta, analizo datos, gráficas, trayectorias y ahí ya comenzar a escribir. Ah, listo. Ujú. ¿Y entre los dos trabajos te toman mucho tiempo? O sea, fuera, digamos, de las 48 horas normales que uno contrata, Sí, ¿sí? en realidad sí, pero fue algo que quise hacer Mm. porque el tema de investigación económica me gusta mucho y lo estaba dejando Ah, ok. como de un lado. Pero sí me toma, pues digamos, más de las 8 horas laborales diarias. Sí. Sí, Ok. sí. ¿Y hay temporadas altas y temporadas bajas o es Sí, constante? claro. ¿Sí? Sí, digamos, los meses de enero, febrero y marzo son muertos en investigación. ¿Por qué? Porque se comienza a hacer contratación. Entonces Ah, a ok. veces se demora la contratación. Digamos, enero, febrero, marzo, eso es muerto, la verdad. Mm, Em, Julio, los últimos meses, lo que es agosto, septiembre, octubre, que ya toca entregar y finalizar cosas, es full trabajo. ah, ok. ¿Y durante la pandemia el trabajo cambió mucho o no? Em, para mí no, bueno, la pandemia cambió mi vida, pero, pero en términos laborales, no, porque como he trabajado en consultoría y por contratación, siempre había trabajado en la casa. Mm, O bueno, mucho tiempo. sí. Digamos, cuando te contaba que trabajaba con la Asociación de Recicladores, yo iba 2 veces al mes Sí. a reuniones. Entonces, no, de resto trabajaba era en la casa. Todo lo que hago de consultoría económica en la casa. Entonces, para mí, realmente para mí, no cambió pues el tema del teletrabajo y eso no, porque Ah, ok. Sí, yo ya ya lo está hacía, acostumbrado. digamos, Sí, sí. yo ya lo hacía, entonces para mí no cambió. En temas laborales no cambió. Cambió fue venir a la oficina. Entonces ahora me gusta venir a la oficina. Antes pues como normal, yo en la casa trabajando en mi espacio y ahora tener como esa interacción con gente y eso, Sí, a mí eso ahora me gusta. sí, te gusta Sí, mucho. Ya sí, ahora se llevas me bien con gusta tus más. compañeros y todo eso. Sí, ellos ¿Sí? son lindos. Ah, los economistas son chéveres, entonces. No, pero allá la mayoría son contadores. Ah, ok. Casi todos son contadores. Somos 3 economistas
y como 2 o 4 administradores de empresas Mm, y administrador financiera y una chica que es administradora, pero es que casi todos son contadores ok, ok. y ellos tienen una percepción diferente. No, pero es chévere. Y me estabas diciendo, o dijiste un poco ahí que términos laborales no cambió mucho, pero quizás en otros aspectos sí. Sí, este es un episodio pues muy personal. Yo tengo 3 hermanos y en pandemia el menor tenía 17 años, 16 años. Él era un chico muy activo, ¿sabes? Él era de esos de los que él estaba en clase de violín, estaba en banda, en patinaje, no sé qué. Entonces todo el tiempo él estaba ocupado. O bueno, pues no sé, es mi percepción. Ujú, Y él después ese tránsito de estar en el colegio a no estar, tener que entregar trabajos virtuales, él no estaba, él no se hallaba, no. Adicional, no sé, a veces digamos que esa parte de los hombres, según estadísticas, no según yo, según las estadísticas, los hombres no hablan. sí. Pues él no habló y él se suicidó en pandemia. Entonces te imaginarás Ah, lo que fue para nosotros como claro. familia. em, y fue en pandemia, fue justo en donde no te dejaban salir, Mm, y todo sucedió tan rápido y ahí todos, fue realmente traumático. Es todavía realmente por eso digo que claro, cambió sí. absolutamente mi vida la pandemia. Claro, sí. Sí. Em, ¿Todo bien? Sí, ok. Em, Uf. ¿Cómo, pues hablando un poco más de ese tema, ¿cómo sientes que la pandemia ha afectado, o sea, de lo que tú has visto, las personas o acá en el pueblo y cosas así? Bueno, la pandemia nos afectó en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no estábamos preparados ni en infraestructura, ni emocionalmente, ni nada, no estábamos preparados para encerrarnos, no. Creo que fue una medida desesperada que no se Ujú, debió tomar, según desde mi percepción. sí, Pues lo que te digo, o sea, desde mi experiencia personal, eso fue traumático, o claro, sea, sí, muy vivir la pesado. pandemia fue traumático. No solo porque mi hermano haya tomado esa decisión, sino porque qué tanto influyó ese contexto para que él tomara esa decisión. Sí, ¿Qué, qué, qué cosas estamos haciendo tan mal en la sociedad para que cuando estemos encerrados nos desesperemos tanto? No sé, la pandemia sí. sí, sí. Y de una perspectiva económica, mm, ¿cómo sientes que afectó? La pandemia afectó gravemente a países con bajos ingresos. Colombia sí es un país con ingreso medio alto según el Banco Mundial, pero la pobreza existe. Sí, Es uno de los países más desiguales en Latinoamérica y lo golpeó fuertemente. Em, el PIB se contrajo, es decir, la gente no produjo, no tenía producción, las empresas pararon, mucha gente salió desempleada. Las tasas de desempleo crecieron, estaban como a un dígito, si mal no recuerdo, al 9,8 en 2019 y para pandemia era del 16, del doble. Entonces, ¿cuántas personas cayeron en desempleo? sí, sí, Adicional, ¿cuántas personas cayeron en pobreza monetaria? Mm, la contracción de esa economía em, hizo que el gobierno gastara más. Entonces, si el gobierno gasta más, pues tiene que recaudar de alguna manera más impuestos. sí, Nuestro gasto social está pues alimentado de nuestros impuestos. Eso produjo un déficit fiscal mayor,
sí, digamos que no hay un panorama como muy alentador en pandemia para Colombia. Em, Después de pandemia, pues se tomaron las acciones que se debían tomar, ¿no? Reactivar económicamente el país, que la gente otra vez consiguiera empleo. Pero ¿sabes qué hizo esta pandemia a nivel económico? Como que hizo que afloraran todos esos problemas estructurales que tenemos y se quedaran ahí. Mm, Digamos, ahorita estamos creciendo, se prevé, según la OCDE, se prevé que la economía colombiana crezca en 2022 al 6,1%. Pues es un crecimiento alto, dices tú, pero después de tener una contracción o sea, mm, tan extremo, tan sí. extrema, dices, No es aquí lo hay un suficiente, problema, sí. no es suficiente. O sea, la producción del 2022 no va a ser suficiente para el rezago que traemos de pandemia. Y entonces luego dice la OCDE, pero para 2023 van a tener un crecimiento del 2,1%. O sea, es un Sí, mucho más bajo. ¿Qué va a pasar? Que la inflación va a seguir creciendo, no vamos a producir, hay un grave problema de desempleo en el país, la informalidad. ¿Cuántos trabajadores son informales en sí. Colombia? Casi el 60% de los trabajadores son informales, es decir, no tienen seguridad. Ahí también hablamos de un empleo productivo. Entonces, ¿qué quiere decir un empleo productivo? Que tus ingresos por, por trabajar sean suficientes para cubrir tus gastos y no caigas en línea de pobreza. Actualmente, en 2021, la cifra para pobreza monetaria era como del 36% o algo así, no recuerdo bien. Y de ese 36%, el 27% eran trabajadores pobres. Mm, Es decir, o sea, tú eres pobre y trabajas sí. y no vas a alcanzar o sea, tus ingresos no te van a alcanzar. Hay un problema estructural que es de fondo del mercado laboral y de la sociedad colombiana. Para mí la causa mayor es ese tema de educación y en pandemia lo vimos. ¿Cómo transitar de sistemas tradicionales a sistemas digitales? No pudimos porque no hay infraestructura. O sea, digamos, en colegios rurales o zonas rurales, em, el acceso a Internet, el acceso a herramientas digitales es, por no decir nulo, es escaso. Sí, em, y se evidencia toda esa brecha de habilidades que tenemos en Colombia, habilidades que no tienen los trabajadores en Colombia, que hace que sus ingresos sean bajos, que hace que las empresas no produzcan y que hace que tengamos una economía, pues no es por ser fatalista, pero sí una economía que tiene que cambiar, que moverse para estar al ritmo de lo que necesitamos, de cubrir sí. cosas básicas de calidad de vida. Me hiciste acordar de algo ahorita que estás hablando de ese tema del trabajador pobre, porque yo una vez estuve teniendo una conversación con alguien que estamos hablando de eso, de que cómo ha subido el precio del alimento, de la comida Ujú. acá, ¿no? Y yo le dije precisamente algo que va a eso, que es como, oye, si yo estoy trabajando y no me da para la comida, pues ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué trabajas? Sí, Exacto, es eso. Es cómo puede ser posible que alguien que trabaje sea pobre, o sea, no sí, alcance a... Pero es, bueno, uno, la inflación, creo que los alimentos subieron en un 26% wow, interanual, o sea, en el año subió un 26% los alimentos, porque la inflación sí estaba como al 7%. Em, Eso se debe a altos costos en materias primas, por importaciones, por todo ese contexto de la guerra en Ucrania, también de la parálisis económica alrededor del mundo. Eso también afectó gravemente claro. el alza de los precios. O sea, no se da Sí, porque, ajá, sí, sí. porque subió la papa, el señor que cultiva la papa Sí. no, no, en realidad no. Em,
Otra pregunta sobre la pandemia es, todas las cosas, todos los problemas que tú estabas diciendo son muy ciertos, pero también he visto que son problemas de no solamente Colombia o de Latinoamérica, sino de muchos países. En Estados Unidos se quejaban de lo mismo, en Europa y todo eso. Sí, pero mira que las cifras cambian. Digamos, ahorita todos los países con altos ingresos y países desarrollados que hacen parte de la OCDE, Islandia, Austria, Australia, Bélgica, han llegado otra vez a índices del Mm, 2019. Entonces, si bien ¿Cuáles índices? en general, digamos, la tasa de desempleo Volvió a bajar, sí. volvió a los Sí, niveles de prepandemia. El PIB no creció mucho, pero tampoco se va a estancar como lo ha hecho Colombia y de hecho a nivel Latinoamérica. Estos problemas yo creo que sí son más, inciden más cuando hay más pobres, cuando hay más gente pobre. mm, En esos países la gente, los niveles de pobreza son muchísimo más reducidos. Porque digo que influye más cuando hay gente pobre. Por ejemplo, es diferente lo que a ti, o sea, la percepción y económicamente que tú digas, ay, los alimentos están caros cuando tienes un ingreso medio bajo. ujú. Es diferente cuando una persona con ingresos altos dice, ay, bueno, la mazorca está cara, pero si no importa porque la va a comprar, si no le afecta tanto su Sí, bolsillo, su nivel de ingresos y su costo de oportunidad. Entonces, yo soy un trabajador pobre con ingresos bajos, me cuestan más los alimentos, entonces tengo que cambiar o como o salgo, o como o me educo, o ¿si me entiendes? sí, sí. Entonces el costo de oportunidad es mayor para la gente pobre, en condición de Sí, pobreza. sí, una vez también tuve esa conversación con un amigo que él como que no entendía eso, porque decía, bueno, ¿qué importa? Digamos, 500 es igual para todos. Yo decía, no, 500 no es igual para todos porque, digamos, uno que gana 1 millón comparado a uno que gana 10 millones, 500 el que gana 1 millón ya no tiene Es la arriendo. mitad, es el 50% de Sí, su salario. y eso viene a ser su arriendo, eso viene a ser su alimentación, sus necesidades básicas. Al que gana 10 Exacto, millones, bueno, me compro un lujo menos. Entonces, exactamente. la manera que afecta es muy La manera diferente. en que, y eso se debe a la desigualdad tan grande de los países latinoamericanos, obviamente Sí, Colombia, la desigualdad por ingresos sí. es alta y es abismal. También te quería preguntar entonces, porque me acuerdo el día que te conocí, a ti y a tu compañero Andrés, Mm, él dijo, uy, pero acá vas a tener dos perspectivas muy diferentes Muy sobre, diferentes. sobre la economía. ¿Cuál es tu perspectiva? Lo que pasa es que yo soy más social y se trata un poco de la trayectoria laboral. Digamos, mi trayectoria laboral ha sido en lo que te digo, trabajar con recicladores, trabajar con el Estado, trabajar en investigación económica, en política pública. mm, y eso es lo que, pues, como que yo decidí irme por ese camino. Un poco Andrés, él es la parte financiera, la parte de inversión, la parte, la otra parte de Sí, la sí, sí, el economía. otro lado. Entonces, por eso él te decía que iban a tener dos perspectivas diferentes. Para él, para mí es primordial mm, el, ese carácter social que tiene la economía. Digamos, un poco para él es ese carácter financiero y más desde una perspectiva productiva que que la perspectiva social. Entonces, Sí, de pronto yo te hablo de datos de mercado laboral, de pobreza, más datos sociales. Y él te va a hablar más de datos financieros. El dólar subió, creció, el sí, petróleo, sí. las exportaciones, la inversión extranjera directa. Digamos, es por eso él te decía eso. Ok, y esa perspectiva que tú tienes, entonces, ¿cómo la aplicas a tu manera de ver, digamos, em,
en decisiones que toman el gobierno o cosas así. Por ejemplo, yo una vez estaba hablando con un amigo y él me estaba diciendo como, no, es que, pues esto era en Estados Unidos, ¿no? Y él decía, no, es que no me gusta que el gobierno da tantas ayudas porque hay mucha gente que abusa de eso. Y yo le contesté, mire, puede ser cierto, yo no sé qué cantidad de gente abusa de eso y puede ser cierto, pero yo prefiero que todo el mundo que necesita ayuda lo reciba, aunque va a haber un porcentaje que se está aprovechando, Ujú. a ser tan estricto que por fuera va a quedar mucha gente que necesita ayuda. Y digamos, es que, bueno, en primer lugar, el Estado debe propender a que tú tengas tus derechos básicos, Ujú, vida, salud, educación. El Estado tiene que hacerlo. Entonces, ese tema de las transferencias monetarias, los subsidios y todas las cosas que da el Estado ha sido un tema así de mucho alcance, no solo en Colombia, en Latinoamérica, sino en Europa, digamos, subsidian todo. sí. Em, pero de pronto lo que tú dices que abusan y eso es una ya cosa de cultura. Pero sí son herramientas que ayudan, o sea, sí son herramientas necesarias y que ayudan a, a que la gente tenga mejores condiciones. Por ejemplo, ahorita en pandemia aumentaron los programas y las transferencias monetarias que no son condicionadas. En muchos países se utilizan transferencias monetarias condicionadas, que es, por ejemplo, yo te doy a ti X cantidad de dinero, pero tú tienes que estudiar. O yo te doy un incentivo por tanta plata, pero tienes que producir, tienes que generar empleo, tienes que... En Colombia se manejan, pero ahorita en pandemia, digamos que se incrementó el gasto en transferencias y en subsidios, digámoslo así. Ujú. Pero ha tenido resultados, digamos, en eso que les cuento que he hecho, estimamos que las transferencias monetarias por ingreso solidario, bueno, todos los programas que se abrieron para pandemia redujeron el coeficiente de Gini en un 3,5 y 3,4% en 2020 y 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que redujo la desigualdad de ingresos, Sí. o sea, benefició a personas con bajos ingresos. De pronto no es tú escuchas la cifra 3,5%, pero vamos a números, a números y fueron, o sea, es una cantidad considerable de personas colombianas que se resultaron beneficiadas. Em, es una cosa que hay que manejar y que también para mí es fundamental, no porque sea economista, sino porque es fundamental que se priorice. ¿Cómo priorizamos? Sabiendo quiénes están. Entonces, eh, a un compañero le estaban dando ingreso solidario y él tiene un trabajo estable, gana bien. ¿Por qué se lo están dando a él y no a una persona que de pronto sí lo necesita? Porque no hay información, el país aún tiene un rezago en información em, para que se priorice a la gente que de verdad necesita ese tipo y hay que trabajar mucho en eso para que sea más efectivo, para que sea más eficiente la entrega de de esas transferencias. Ahorita se está haciendo una actualización pues a nivel Colombia del Sisbén y pues como la base de datos del Sisbén para que a través del Sisbén em, se prioricen esas transferencias. Vamos a ver qué logra el país en O sea, cuanto a eso. para que se pueda tomar en cuenta muchas más personas, ¿no? Exactamente. O sea, para que se dejen los que ya no lo necesitan y para que ingresen personas Sí, está que sí necesitando. lo Listo. requieren. ¿Y qué opinas? Porque esto es un debate muy común, no solamente en Colombia, en todo el mundo.
Entonces, ¿qué opinas sobre los impuestos? Deberemos tener más impuestos, menos Hmm, impuestos. A los ricos, a los pobres, a todos. Uy, ese tema es complejo. Es un tema complejo. Uno, porque en Colombia y bueno, en Latinoamérica la evasión y la cultura de evadir es grande. Sí. Los gastos tributarios, que se refiere a las exenciones que tienen los contribuyentes, son altas también. Em, en Colombia, una de las recomendaciones que le ha hecho el Banco Mundial, la OCDE a Colombia, es que las personas naturales, como tú, Sí, sí, sí. como yo, tengan que declarar y que la carga hacia las empresas disminuya, porque actualmente la carga hacia las empresas es como del 40% del ingreso tributario. Mm, En países OCDE y países desarrollados, esta llega al 20-30%, mientras que para personas naturales llega al 40%, sí, la base es el recaudo por persona natural. Pero hay una cosa que no se puede desestimar y es que mm, no, el país no puede caer en doble tributación. A mí no me pueden grabar el consumo, pero también las ganancias, pero también mi ingreso, pero también, porque yo entonces en realidad cuánto estaría tributando. sí. Hay un poco hay que tener como muy en cuenta eso. Digamos ahorita cómo se viene la reforma tributaria, esa es una de las, digamos, de las cosas que les han dicho como, ojo, ustedes estarían obligando a las personas naturales a tributar como en un 80% sobre sus ingresos y eso es una cosa Sí. muy alta, ojo. Pero también es necesario que las personas naturales comencemos a tributar y no solo para que paguemos impuestos, sino que para que el Estado me conozca. El Estado conozca que Laura tiene tantos ingresos, em, puede tributar o no, pero que o Laura no tiene ingresos, ¿qué necesita Laura? Mm, ¿Sí? Es un poco conocer a través de la tributación el perfil del colombiano mm, y priorizar el gasto social. Entonces, para mí sí debe existir como una declaración universal, ¿sabes? Porque al Em, momento solamente se declara después de una cierta cantidad. de VTs, ahorita creo que el monto está como en 52 millones. Ah, ok. Ah, mm, listo. no recuerdo el número de VTs. Y te quería preguntar sobre cosas que me chocaron acá cuando llegué, que yo no sabía que existían hasta que llegué. El primero es que si hubiera sabido este, ni llego. El ¿Cuál? primero es que semanalmente lo normal es trabajar 48 horas. En Mm, Estados Unidos son 40. Y yo quedé como, wow. Y yo sé que, sé que ahora también están trabajando para bajarlo, que creo que lo que pasa anualmente lo es están que bajando media hora o una hora, algo así. sí, pero es difícil porque la productividad, que es la relación entre cuánto produces y cuánto trabajas, es muy baja. En Colombia es muy baja. A pesar de que trabajemos mucho, la productividad sigue siendo por Sí. trabajador muy baja. Entonces, es más, ¿Y es eso más por qué es? buscar alternativas. Uno, porque los trabajadores no tienen, no tienen las habilidades, no Mm, tienen el conocimiento, no, es una cosa de educación. En Colombia alrededor del 40% de empleadores, de empresarios, dicen que no pueden cubrir una vacante porque la gente que se presenta no tiene las habilidades que ellos requieren. oh, wow. Entonces, esto es un problema para que para que las empresas produzcan. Sí, Si no claro. tienes trabajadores con el conocimiento y las Sí, habilidades que necesitas, ¿cómo vas a producir? sí, sí. Eso es un tema ahí bien importante que se subsanaría con una inversión mayor a la educación, con un sistema dual, digamos lo que tú dices en Estados Unidos, en Canadá,
en Australia se prioriza, digamos, el estudio de lo que acá llamamos técnicos y tecnólogos y se hace formación dual. Mientras tú estás estudiando, entonces también tienes Puedes una ejercer. oportunidad laboral. Exacto. Acá no. Acá en realidad eso no pasa. Que se está tratando de implementar, sí, pero administrativamente eso me parece que no ha evolucionado. ¿Y tú Mm, crees entonces, o qué opinas sobre la idea que la educación superior, las universidades y eso deberían ser gratis? la universidad, la educación superior debe ser eh, gratuita. O sea, para mí, para mí no hay otra idea de, de la educación superior, porque es que es un derecho, ¿no? Todos tenemos derecho a educarnos y debería ser subsidiada por el Estado. Ahora sí, pueden existir universidades privadas, pero la universidad pública es uno necesaria y debe tener inversión. O sea, ¿sabes? La cantidad de científicos, la cantidad de posgrados, la cantidad de doctorados, eso debe ser a partir de la educación superior pública, desde lo que yo pienso. Em, y se puede, en Colombia se puede. Digamos, el SENA es una, un ejemplo de que Colombia puede invertir en educación, puede masificarlo, Sí. porque una de las, digamos que de lo que se le aplaude al SENA es eso, que se haya masificado, que haya llegado a rincones, a lo rural, a mucha gente, pero también se deben hacer unas estructuras, sí, o sea, digamos, si el SENA crece, eso debe estar ligado también a uno, a la calidad de educación que ofrecen en este tipo de instituciones y dos, a la pertinencia, a la pertinencia y a trabajar, digamos, como mancomunadamente con las empresas. Porque, ¿qué le sirve al SENA sacar, no sé, 300 personas que trabajen en X cosa cuando las empresas no los necesitan? Necesitan, no sé, otros perfiles. Sí. Entonces, eso en Colombia hay un desbalance completamente de la oferta educativa y la demanda laboral. ¿Y qué piensas sobre, o mejor te pongo los argumentos que yo he ¿Has escuchado escuchado? contra eso, contra la idea de la educación superior gratuita, que es, por ejemplo, bueno, cómo se va a pagar, eso le va a tocar a todos pagar, porque es justo que el que no va a estudiar también ayude a pagar para el que sí va a estudiar. O, por ejemplo, ahorita hay ese tema en Estados Unidos porque van a perdonar mucha deuda estudiantil. Y muchos están diciendo, ay, eso no es justo, a mí me tocó pagar mis estudios, no es justo que a otro ahora le toque gratis. Gratis, ¿qué le dices a todos esos argumentos? No, es que me parece difícil comprender que una persona no quiera que otra se eduque. ¿Entiendes? Es algo como de empatía, en primer lugar. En segundo lugar, Colombia sí puede financiar educación superior. ¿Qué tiene que hacer? Ampliar su base de recaudo y disminuir la evasión. ¿Que es fácil? No, no lo es. O sea, no va a ser fácil, no va a ser 4 años, pero sí tiene que ir en ese camino. Y digamos que la educación superior que sea completamente gratuita tiene que ser una evolución. O sea, todo tiene un proceso, ¿no? Mm, Eso de que el otro pueda estudiar y yo no, y pues finalmente eso es una decisión tuya, ¿no? Y que le conviene no solo a ti como persona, sino al país. Entre más gente trabaje, entre más gente educada sea, pues van a haber mayores logros sociales y Sí. también económicos. O sea, es una cuestión de inversión intergeneracional. O sea, de pronto para ti ahorita no es una inversión pagar un impuesto que le ayude a la educación superior,
pero de pronto a tus futuras generaciones sí, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Entonces hay que pensarlo también un poco así, ¿no? Que, que no es un retorno presente, sino futuro. Los retornos en educación en Colombia son muy bajos. Digamos que yo invertí 5 años, tantos millones en mi educación y cuál es mi retorno en cuanto a ingresos. Pues es bajo. En realidad eso sí desincentiva pues estudiar porque los salarios a profesionales no son buenos. Muchas veces nos quejamos porque no encontramos un trabajo. Sí, pero también hay que ver que estamos en un proceso em, donde antes la gente no tenía como la oportunidad de educación superior y ahora sí ya vamos viendo que sí Sí. se puede, que hay alternativas. Em, Basado en mi perspectiva, no sé cómo será la estadística, pero basado en mi perspectiva, yo veo que hay muchas personas que son profesionales que ya tienen su carrera acá en Colombia, pero no tienen trabajo o el trabajo que tienen no es basado en eso, o sea, no ejercen eso. Pero también me acabaste de contar que hay un porcentaje muy alto de compañías y puestos dentro de esas compañías que no pueden llenar porque la gente no está calificada para eso. Ujú. ¿Cómo explicas eso que el profesional no encuentra trabajo y el trabajo no encuentra un profesional? Porque lastimosamente la educación no es de calidad. Mm, Entonces, por ejemplo, el ingeniero industrial ahorita debería estar teniendo conocimientos en digitales, tecnologías emergentes, Big Data, ciencia de datos, y tú vas a una universidad y tú no, o sea, tu pensum no es ese, tu pensum es de hace muchos años. mm, O sea, uno, no hay como actualización sí. de pensums. em, la, la cantidad de tiempo que te demoras en sacar una carrera es largo. Acá en Colombia son 5 años y, y pues de ahí puede ir subiendo, ¿no? Em, entonces eso ha hecho que la calidad no refleje la, en el mercado laboral lo que necesitan Mm, las sí. empresas. Entonces, muchas veces lo que hacen las empresas es pues invertir. No lo hacen todas, pero pues yo prefiero invertir en ti como trabajador, hacer que tengas un curso de manipulación de yo no sé qué, cosas específicas, Ujú, a contratar una persona que es ingeniero en alimentos, digamos. Si les resulta más económico a la empresa capacitarte que salir a buscar una persona que tenga lo que tú como empresario necesitas, pero es un poco eso, la calidad Eh, y eh, la pertinencia. ¿Y eso porque les beneficia? ¿Porque les toca pagar menos? O sea, por ser menos Digamos, calificado a la entrada. sí, exacto. Digamos, tú eres un trabajador con bachillerato. Tú necesitas una persona con un curso en específico. Tú lo capacitas, Ujú, ¿sí? Y tú no le vas a pagar lo que le pagas a un profesional. claro, sí. Entonces es más costoso ir a decir, venga, todo ese trámite de buscar una persona y adicional pagarle un salario mayor y adicional de pronto tener que capacitarlo en lo que Sí. tú necesitas específicamente. Ah, ok. Volviendo al tema de las 48 horas a la semana. Entonces, ¿a ti te parece bien que reduzcan esas horas? Mm, sí, es una necesidad, pero no va a pasar nada. Es decir, se pueden reducir las horas, el horario laboral se puede reducir, pero si no hay trabajadores cualificados, no te va a servir de nada. O sea, el país no va a producir más. Entonces es una Pero cosa ahí de fondo. ¿eso se está haciendo para que el país produzca más o es más para que los individuales tengan más tiempo? Están las dos razones. Digamos lo que te decía ahorita, la productividad laboral se basa en que entre menos horas trabajes, tengas un rendimiento a escala, un Mm,
mayor producción, Sí, digamos. Y también que al trabajador le quede tiempo, sí, tiempo sí, sí. para calidad de vida. Y también por derechos de los trabajadores y etcétera. Pero lo que te digo, no se va disminuir o no las horas laborales, no va a hacer que uno se produzca más. Si no se produce más, no hay mayores ingresos. Entonces, ¿qué le va a tocar hacer al trabajador? Irse a conseguir otro trabajo. Mm, O sea, trabajar acá las 6 horas y trabajar en otro lado las 8 horas, o ¿sí sí, me sí, entiendes? Porque sus ingresos no van a alcanzar para cubrir sus necesidades y la empresa seguramente no va a producir más y no va a pagar más. claro. Entonces es una cuestión más de, de fondo. Bueno, pero sí dices que sí te parece que deberían reducir. Claro, sí es Pero necesario. entonces, ¿cuáles son los argumentos para sí? Me dijiste todos los argumentos para no. No, sí es necesario porque pues lo que te digo, o sea, si hay un rendimiento a escala, pues podemos producir en menos horas. Si Mm, podemos producir en menos horas, invertimos en el tiempo en otras cosas. El tiempo en cultura, en educación, en el cuidado de los hijos también. bueno, entonces Hay se un tema de brechas de género bien alta que es cuántas horas trabaja una mujer y cuántas horas trabaja un hombre. Obviamente eso sí tiene que cambiar y tiene que reducirse. Digamos que ¿Por qué? Porque ¿quién trabaja más? las Las mujeres, mujeres están trabajando más. las mujeres tienen mayor número de horas trabajadas por un trabajo, por un empleo y por un trabajo doméstico. O sea, Y, el trabajo doméstico no remunerado también, digamos que se cuenta en la sí, estadística sí. oficial. ¿Y, y eso por qué es? Porque es que las mujeres trabajan Porque más. es que porque estamos en una sociedad machista. Bueno, no, en realidad se explica porque las mujeres tienen ese rol en la sociedad colombiana, la mujer tiene ese rol Ujú. de cuidadora, de trabajos domésticos, barrer, trapear, planchar, etcétera. Entonces sus horas laborales aumentan en el trabajo doméstico y también tienen Trabajos, trabajos, sí. empleos. Eso sumado nos indica que hay en una desproporción y Sí. una brecha que hay que ir reduciendo con todo este tema de la política inclusiva, mujeres vulnerables, etcétera. También ahí hay un tema, para mí la razón más grande es la cultura Mm, machista. ok. Em, pero, Y sabes, eso se ve también reflejado en los salarios. La brecha sí, salarial eh, entre hombres y mujeres es como el 27%. ¿y Eso quién gana quiere más? decir que los hombres ganan un 27% más que Ah, las ok. mujeres. Y es que te quiero hacer varias preguntas, pero primero, si se reducen las horas, a ver, yo quiero entender basado en lo que me estás diciendo, semanales que se trabaja, por hora pues, se puede decir que se va a producir más, pero en total no se produce más. Es que mira, un trabajador ahorita en 8 horas perfectamente podría hacer lo que hace en 6 horas si tuviera, uno, más tecnología, dos, si tuviera, digamos, otro tipo de conocimientos. ¿Sí? Simplificaría el trabajo. Sí. Pero ¿qué pasa? Actualmente Colombia no tiene, uno, ni la infraestructura ni la inversión en tecnología e innovación para que los procesos productivos se simplifiquen. Mm, De verdad, o sea que es muy escaso. Y dos, hay un tema ahí que les he estado contando de, de la calidad de educación y de sí. conocimientos y de habilidades que tienen los trabajadores. Entonces, eso que podrían hacer los trabajadores, sumado a más tecnología, sumado a más conocimiento, pues podríamos perfectamente trabajar menos, tener mayores ingresos, pero si esos dos factores no, o sea, si esos tres factores no están como relacionados,
pues va a ser muy difícil que el trabajador haga lo que en 8 horas en 6. Sí, sí. Am, pues basado en mi experiencia personal, eh, estoy seguro que tienes razón, pero basado en mi experiencia personal, yo diría que en los trabajos que yo he tenido soy productivo mitad del tiempo. Lo podrías, lo que hago en Sí, total, 48 yo, hago, lo hago en yo, 24 yo fácil. también, yo por eso te decía, yo llego a las 8 de la mañana a mi trabajo, yo sé que a las 12 yo ya acabé de hacer todo. Mm, Sí, yo ya sé que a las 12 perfectamente podría salir. ¿Que quieren que uno se quede hasta sí, más que uno ahí. tiempo? Pues es otra cosa. Pero sí, o sea, totalmente cierto lo que tú dices. Pero recuerda que no todo, digamos, la industria, la parte manufacturera, Ujú. no trabaja, Sí, no todo el mundo es así, no exacto, sí. trabaja así. Bueno, entonces, ¿a cuántas horas crees que se debería trabajar laboral? Porque pues acá creo que lo están bajando a 42 horas, o la meta es bajarlo a 42 Ujú. horas. En Estados Unidos se trabaja 40, que es aún menos. Y creo saber que en Europa hay países que ya quieren bajar esa 36. Yo creo que la norma debería ser 36, o sea, el promedio, y lo dices tú, o sea, yo puedo ser productivo mediodía y fueron 6 horas y lo multiplicas por la semana y fueron Las 30, ahí serían las 30, 30, 30, 30, 36, sí. 30, 36 horas, Sí, digamos que trabajas de lunes a sábado. sí, Em, sí, para mí, y que te queda tiempo de ser cuidador del hogar, del sí, ocio, de invertir en cultura, o sea, eso trae unos beneficios altos, em, pues no solo personalmente, sino pues para sí, todos. sí. Y volviendo a otro tema que tocaste, la diferencia en ingresos entre hombres y mujeres. ¿Eso cómo lo explicas? Mm, bueno, las empresas, por alguna razón, yo creo que es un constructo social, ¿sabes? Que los hombres trabajan más, los hombres son más productivos que las mujeres. Yo pienso que eso es un constructo social, porque no, obviamente no es cierto. Entonces, pues los hombres tienen mejores salarios. Digamos, veías tú en Colombia se ha trabajado mucho pues en ese tema de género y en el gobierno debe existir una parte, o sea, unas cuotas femeninas, digámoslo así. ¿Por qué? Sí, debería ser, pues digamos, por tus capacidades y eso, porque se evidencia que hay una brecha entre lo que creemos que puede trabajar un hombre y lo que puede trabajar una mujer. De hecho, las mujeres tienen el promedio de educación más alto, sí, en años de escolaridad, las mujeres tienen más años de escolaridad en Colombia, Ujú. pero ves tú que les pagan menos. Esto, lo que yo te digo, para mí principalmente es una cosa cultural, em, y una cosa y un concepto que se ha perpetuado, ¿no? Digamos que ahorita se está rompiendo un poco eso, se han em, masificado los medios y los medios han hecho que las mujeres em, aprendan de sus derechos, sepan que los tienen, salgan un poquito de esa cultura machista y de patrono masculino. Pero nos falta mucho. Y no sé si has escuchado argumentos contra eso, como, por ejemplo, porque yo sí los he escuchado eh, el, que la diferencia en ingresos entre hombre y mujer no se explica por lo que tú dices, por la cultura machista, sino se explica por, tampoco porque el hombre sea más capaz o porque trabaje más, sino por el hecho de el interés de los hombres comparado al interés de las mujeres. Pero Em, interesa a qué te refieres. en dos cosas. Uno, a lo que les gusta trabajar. O sea, los hombres tienden a ser más interesados en cosas y las mujeres en personas. Entonces, por ejemplo, la ingeniería tiende a ser dominado
por los hombres. Y no es decir solamente porque se recibe a hombres para emplear, sino las mujeres no tienden a escoger a estudiar eso tanto como los hombres, no les interesa tanto. Y hay, digamos, lo mismo es cierto al revés en otras carreras, como la enfermería. Las mujeres tienden a ser más interesadas en la enfermería que los hombres. Pero ahí es donde tú estás dando la razón en que es un constructo social. Las mujeres deben dedicarse a cosas de cuidado. Yo soy enfermera y los hombres deben trabajar en, en cosas más Pero, diferentes. pero yo no le digo que es social, sino es más la naturaleza, la psicología del hombre y la mujer, porque por ejemplo, eso más o menos se estudió en Suecia, que ellos dan la universidad gratis, todos pueden escoger qué quieren estudiar, y es uno de los países donde hay más diferencia entre el interés de lo que estudia una mujer comparado a lo que estudia el Ujú. hombre. Porque cuando ya se quita el costo del estudio y también tanta importancia a lo que vas a ingresar, porque igual te van a pagar bien o porque igual económicamente el país está bien, la gente tiende más a escoger simplemente lo que le interesa y ahí es donde se ve más la diferencia entre lo que le interesa al hombre y a la mujer. Bueno, no sé mucho de psicología, debo decirlo, pero bueno, uno, cuando tú hablas de brecha salarial, tú estás, tú estás cogiendo un par, tú estás diciendo, el ingeniero industrial hombre gana más que la ingeniera industrial Sí. mujer con el mismo nivel de educación, ¿sí? Entonces, uno, ahí ya, ¿Y en el mismo puesto? Porque ese es el otro argumento exactamente, que he sí, no, escuchado exactamente, sí, sí, ok. en el mismo puesto y se trabaja. En los estudios han indicado que, bueno, hay una brecha. Se amplía la brecha cuando tu estudio es sectorial. ¿Qué quiere decir? En el sector turismo, la administradora hotelera y turística gana menos que sí, entonces ahí es donde se amplía la brecha. Ahí es donde la brecha salarial es más alta. Por eso hablamos de brecha. Em, Porque obviamente lo que tú dices, no es lo mismo comparar un salario de una enfermera con un salario de un ingeniero, con un salario de un abogado, Ujú. sí, no, no va a ser lo mismo y no va a ser igual en todos los sectores. Sí, Entonces, para que en el sector turismo ganen menos o más, entonces eso también depende mucho cómo estés evaluando tú esa brecha. listo. Cambiando el tema, otra cosa que no sabía hasta que yo llegué acá que se hacía, que la verdad me parece, me chocó mucho, me parece es un robo total, es el 4 por 1000. Uy, sí, el 4 por mil hay que desmontarlo, pero el gravamen financiero, ese gravamen financiero es una absoluta. No, es algo que hay que quitar transitoriamente, sí, porque si no, después el sector financiero va a decir, es que ustedes me están atropellando. Mm, Pero sí es algo que se debe desmontar. sí, estoy Sí, totalmente de acuerdo. es una exención que hay que hacer. Ese gravamen financiero a las transacciones es absolutamente, eh, es un gasto adicional al consumidor que no debería pagar, si no, Sí, no tiene como un sentido. sí, sí, sí. Eso me pareció muy feo. No sabes, yo no sé que eso existía y yo sentía como que me están violando, están llegando a mi cuenta y Sí, tenga. me están quitando. Sí, yo que como, wow. Sí, No se pueden evadir. sí, sí, en realidad. Y ese es un costo, o sea, está basado en los costos que tienen el sector financiero para todas las transacciones, pero pues cuál es la producción cuánto es la ganancia del sistema financiero, es muy alta y los costos deberían asumirlos ellos porque es un servicio, ¿sí? O sea, Mm, sí, eso para mí no hay lógica en que el consumidor tenga que pagar ese costo. Para sí. mí no, hay que desmontarlo. Em, ¿Qué consejo o consejos le daría
a los jóvenes hoy en día que se quieren independizar? Económico, es un consejo económico. Mm, Uno, salga al mercado laboral claro. ¿Cómo ¿Qué así? quiere hacer? Ah, ok. O sea, usted es claro sabiendo qué sabe hacer y qué quiere hacer. Ok. Una vez usted sepa qué tiene para ofrecerle al mercado laboral, va a ser muy fácil identificar dónde quiere trabajar. Sí, si usted trabaja, tiene ingresos. Y si tiene ingresos, puede costear gastos. Así que eso sería lo primero que yo haría, saber qué hago, o sea, y lo que hago en el mercado, ¿será que sí me van a pagar lo que necesito? Sí, hay que hacer un estudio, digamos, personal. Yo creo que, pues yo lo hago. Mm, Em, Dos, es muy difícil garantizar a largo plazo que uno pueda tener un trabajo o pueda tener unos ingresos. Entonces, busque opciones en las que cuando no tenga un trabajo estable, usted pueda seguir teniendo ingresos. Uno, ya sea a través de inversión, hay mucha gente que está invirtiendo en la bolsa, en criptomonedas, a mí eso me parece una alternativa, no sé, yo no lo hago porque ujú. no me gusta. Pero pues sí, pueden buscar alternativas así. Hay también unos subsidios al desempleo, sí, como buscar alternativas, no solamente, sino también coger toda esa oferta institucional y decir, esto me puede servir. En términos de vivienda, soy joven, ¿qué me ofrece usted? Ujú. Toda esa oferta institucional, cogerla y decir, esto me sirve, esto no me sirve, pues evaluarlo, porque para eso está. Eso sería como el segundo. Y el tercero, no sé, no sabría qué más decirle a una persona que se vaya a independizar. Yo creo que es una decisión em, financiera, para mí en un 50%, pero también el otro 50% es emocional, cómo se va a sentir usted, Sí. mm, qué, mm, qué redes de redes tiene. Y con redes me refiero a si usted tiene un hijo, usted tiene una red de cuidadores a su lado, o si usted tiene un perro, un gato, sí, lo que sea que usted tenga una red que lo acompañe, Ujú. amigos, familiares, la institución, el psicólogo, para mí eso es importante. Listo. Antes no lo era, pero después de pandemia me parece que eso es Muy importante y necesario. fundamental, sí. Listo. Entonces, apoyo, eh, tener claro lo que va a hacer y alternativas. Sí. Esas tres cosas. Listo. Mi última pregunta es, ¿qué esperanzas tienes para el futuro o qué ves que estamos mejorando en el país económicamente? Yo, yo siempre he dicho que soy de la parte que en desaliento. Yo Ah. cuento la parte triste. Estamos mal Te pongo un reto económicamente, entonces. el desempleo está mal, no hay educación de calidad, hay un problema estructural, pero, pero a pesar de todos esos datos y de pronto yo creo que ahorita se van a lograr cosas, ¿sabes? Ok. Cuando una persona eh, en el gobierno está pensando en la sociedad y en los más vulnerables, de alguna u otra forma las cosas cambian. Entonces yo sí estoy como, yo sé que no es un proceso de 4 años, sino de muchos más, pero por algo se inicia. Y Sí. para mí eso sí va a traer un cambio, sobre todo en esa parte social. O sea, yo digo que ahorita se le debe apuntar mucho a esas poblaciones vulnerables, a las mujeres, a erradicar un poco el tema de las brechas de género, las brechas de calidad. Hay que apuntarle, se puede hacer y se está trabajando para que eso se haga. Y es lo importante. Y desde que uno pueda aportar algo, pues ya todo es ganancia, ¿no? Ya. Ujú. Listo.
Muchas gracias, Lara, por Bueno, conversar conmigo. Y antes que no. terminemos, un regalito, mira, una bobadita de nosotros Ay, qué lindos, gracias. para que lo pongas En mi en la oficina. mesita. Sí, sí, Ay, gracias. sí. Tenía unas, pero entonces ahora se van a ver más bonitas. Listo. Gracias, Muchas chicos, gracias. por escucharme. Listo.